Para continuar con las sesiones académicas del servicio, el día de hoy vamos a exponer el tema de patología peniana. Primero vamos a hablar acerca de la curvatura congénita del pene. Esta es una entidad rara que se da en el menos del 1% de los casos, donde hay un aumento de la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos. Cuando se habla netamente de curvatura congénita, no tiene que ver asociaciones de malformaciones uretrales. Mayormente se da una curvatura ventral con mayor frecuencia, después una curvatura lateral y por último una curvatura dorsal. En cuanto a la evaluación diagnóstica, la historia clínica es clave. Mayormente los pacientes van en la etapa de la pubertad, donde hay mayores erecciones y les genera dolor. Y también donde inician las relaciones sexuales, generándoles dificultad, ¿no? Con la imposibilidad de la penetración. Y el examen físico es importante para ver el grado de la curvatura. Aquí tenemos clasificaciones donde mezclan la curvatura congénita asociada a malformaciones congénitas. Por ejemplo, la primera es la de Jiménez Cruz, que ve la curvatura de acuerdo a cómo se ve, ¿no? Si es de parte ventral, dorsal o lateral, asociada a malformaciones como, por ejemplo, hipospadias o desarrollo de los cuerpos cavernosos. En la tabla número 2 también vemos una clasificación de Kelami, que también se asocia la curvatura congénita asociada con otras anomalías congénitas, ¿no? En esta tabla es la clasificación de la curvatura peniana congénita de Perovich. También ve el grado de la curvatura, si es que está asociado a otras anomalías, como por ejemplo el cuerpo cavernoso o esponjoso, y ya también asocia el tipo de tratamiento que se puede dar. En esta imagen vemos, este es otro tipo de clasificación. En la imagen número 1 es la imagen normal, donde se evidencia la piel más superficial, luego el darto sobre la fase de Coles, luego la fase de Buck, por último los cuerpos cavernosos, que son las dos imágenes redondas que se ven adentro, y a la parte inferior se ve el cuerpo esponjoso, marcado de celeste, junto con la uretra, ¿no? En el tipo número 2, esta clasificación está el cuerpo esponjoso y la uretra de forma normal, pero aquí se ve alterada la fascia de Buck, ¿no? En el tipo 3, que vemos en la imagen de abajo, el dartos es el que empieza a fallar, ¿no? En el tipo 4 está todo conservado, pero ya empieza a fallar los cuerpos cavernosos. Y en el último, en la imagen número 5, es donde hay asociación congénita de la uretra, ¿no? Que se ve con los puntos punteados. Estas son imágenes de las curvaturas congénitas, unas son imágenes laterales y otras son propiamente autofotografiadas por el paciente. En cuanto al tratamiento, es netamente quirúrgico cuando pasa la edad de la pubertad para ver el grado de la curvatura. Se indica por la apariencia, por la dificultad para tener relaciones sexuales y también por el problema psicológico que esto conlleva, ¿no? En cuanto al resumen de la evidencia, es necesaria una buena historia clínica y no se recomienda ningún manejo médico, ¿no? En cuanto a la recomendación, son técnicas de aplicatura que las vamos a ver cuando hablemos de la enfermedad de Peyronie y ahí las detallamos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de Peyronie. Primero, quedar claro que es una induración plástica de la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos, donde aparece una o más placas fibrosas en la túnica albuginea, como estamos viendo en la imagen. No aparece la placa fibrosa y la curvatura que se ve en la parte inferior, ¿no? Contralateral a donde está la placa. Como anécdota, el emperador Heraclio, un emperador romano en los años 600, que después de haber cometido incesto nota una deformidad en su pene, ¿no? Entonces, en esa época lo asociaron a eso, ¿no? Y comenta la anécdota de que se orinaba en su cara, ¿no? En 1267, Teodorico lo describe como unas verrugas negras que no pasaban con el tiempo. En 1561, los primeros en describir esta enfermedad fueron Fallopius y Vesalius. Y en 1743, el primero que describe como dato clínico es François Gigot de la Peyronie, y que al final se le atribuye el nombre de la enfermedad a este francés, ¿no? En 1874, Van Buren publica en el New York Medical Journal en Estados Unidos y también se lo hace conocida esta enfermedad en Estados Unidos. En cuanto a las generalidades, primero tener claro que la túnica albuginea mide
normalmente 0,25 milímetros. Tiene dos capas, una longitudinal externa y una circular interna. No tiene fibras musculares, está formado por colágeno tipo 1 y tipo 3. En el dorso es de forma bilaminar, es decir, que tiene dos láminas, y en la parte ventral de una sola lámina. En cuanto a la enfermedad de Peyronie, tiene una tasa de prevalencia del 0,4 al 20%. Aquí hay muchos datos estadísticos que se escapan, ya que los pacientes no suelen acudir al urólogo. Alrededor del 50% de los pacientes incrementan la curvatura en 8 a 12 meses de evolución de la enfermedad. Se relaciona mucho con disfunción eréctil y también con diabetes. Hay dos picos de incidencia, uno que es menos de 40 años y el otro que es entre los 50 y 60 años de edad. En cuanto a la etiología, hay muchas teorías y nada está establecido, ¿no? Hay unos que hablan de la teoría microvascular, otros asociados a la cicatrización anormal y que por ende conlleva la formación de placa. En esta diapositiva vemos que la enfermedad de Peyronie, la túnica albuginia, incrementa su grosor y su tamaño, ¿no? De 1,5 a 3 milímetros. Hay una teoría, que es la teoría de la injuria delaminativa, que trata de explicar esto, que es la que vemos en la imagen de abajo. En la primera imagen se ve la túnica albuginia de forma normal. Y después de una injuria traumática, genera que los linfocitos, los marcadores inflamatorios activen las células y éstas se acumulen entre las láminas, ¿no? Y este acúmulo en las láminas generaría el engrosamiento de la túnica, que es lo que generaría al final la placa. Hay otras hipótesis, que es la hipótesis inmunológica, incluso hay una hipótesis que es infecciosa, relacionada con el gen HLA-B27. Y otra que es la teoría hereditaria, ¿no? Que vamos a ver más adelante que hay un montón de genes relacionados a esta enfermedad. Aquí en esta imagen vemos la primera en la parte amarilla, es la túnica albuginia normal, con su septo, su tejido eréctil, sus fibras circulares, ¿no? En la imagen número A es la forma como tiene que ser, la forma normal. En la imagen B ya vemos que las células inflamatorias ya se van acumulando en el medio de estas dos láminas. Y en la imagen C ya es una placa estable, atrofiada y engrosada, ¿no? Aquí son imágenes a la microscopía. En la imagen de la izquierda es la imagen normal. La parte naranja se ve cómo está la distribuida las fibras elásticas de manera normal, igual que en el color morado. Y al lado de la derecha vemos ya el desorden, las fibras, los haces colágenos ya estructurales, separados, ¿no? Todo heterogéneo. En la siguiente diapositiva es la microscopía electrónica. También en la imagen de la izquierda es una imagen normal, el tejido elástico conservado y ordenado, ¿no? Y en la imagen de la derecha está todo desorganizado, todo atrofiado, todo empastado. En estos cuadros son los genes que se han estudiado. Todavía no está dilucidado, pero se ve el gen y su función genética, ¿no? Que podrían estar desarrollados en cuanto al Peyronie. Igual que en esta imagen que también estamos viendo todos los genes, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, hay enfermedades que están relacionadas y que podrían provocar causa-consecuencia con la enfermedad de Peyronie, como son la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, la obesidad, cardiopatía isquémica, las enfermedades autoinmunes, la disfunción eréctil, el tabaquismo y el alcohol, baja testosterona, la cirugía pélvica, sobre todo en los pacientes posoperados de prostatectomía radical, y la enfermedad de Dupuytren, que también se ha visto relación con la enfermedad de Peyronie. En cuanto a las fases, tenemos una fase aguda que es de 24 a 48 horas, donde se da la injuria y se activan los marcadores inflamatorios, ¿no? En las 72 horas ya están las células inflamatorias acumuladas en la zona de la túnica albuginia. En la fase proliferativa ya es alrededor de las 2 semanas, ya se ve un engrosamiento de donde se están colocando las células, ¿no? Y la fase de remodelación, que es después de 1 año o 2 años, donde ya se ve la placa en sí. En la fase aguda, menos de 1 año, hay dolor en la erección y la curvatura es cambiante. Puede ser primero dorsal y después puede cambiar a lateral o incluso puede cambiar hasta ventral. En la fase crónica es más de 1 año, ya hay mínimo dolor, pero la curvatura es estable, ¿no? Ya hay dificultades para tener relaciones sexuales. E incluso también se puede desarrollar con disfunción eréctil. Acá en cuanto a la fisiopatología, también relacionada con las fases, en la fase inflamatoria activa hay erecciones dolorosas, hay una placa palpable, y a la fase fibrótica crónica son placas duras, placa calcificada y, bueno, la curvatura o deformidad del pene.
Aquí en este cuadro se trata de resumir todo lo que se ha hablado anteriormente. En el cuadro de la izquierda son todos los marcadores inflamatorios que se ven relacionados con Peyronie, células inflamatorias, las citoquinas, factores quimotácticos, monocitos, fibroblastos, ¿no? En el cuadro del medio es toda la evolución natural, ¿no? Primero hay rotura de microvasos, después extravasación, depósito de fibrina, la proliferación de esto y el acúmulo del colágeno, ¿no? Y en la imagen de la derecha son todos los mecanismos que fallan, ¿no? Hay reiterada resolución, hay fibrinolisis deficiente y traumatismo repetido, ¿no? Bueno, en cuanto a la clínica, va a depender de qué fase estemos. Lo preponderante es que ya llegue el paciente con una deformidad marcada, con un dolor con un periodo de tiempo de alrededor de 12 meses, placas palpables, sobre todo con mayor frecuencia en el dorso, que genera la curvatura como vemos en la imagen. Dificultades para tener relaciones sexuales y se asocia sobre todo a depresión, cuadros psicológicos y disfunción eréctil. Aquí vemos las imágenes de las curvaturas, ¿no? Puede ser ventral, lateral, y en la imagen de la derecha son fotos propias de los pacientes, ¿no? Que evidenciando la curvatura. La recomendación de la Sociedad Europea es de que la mayoría de alrededor del 50% de los pacientes van a progresar a una curvatura marcada. El dolor puede estar presente en los primeros 12 meses, ¿no? Tal como lo hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la evaluación diagnóstica, primero hacer una buena historia clínica con los síntomas de presentación y el tiempo de duración. Después de ello hay un cuestionario específico para enfermedad de Peyronie, que son 6 preguntas de síntomas psicológicos, 2 preguntas de dolor y las otras 6 preguntas que son acerca de las molestias por los síntomas. Cuando ya hay una enfermedad activa y estable, esto hay que diferenciarlo, ¿no? Una enfermedad activa significa que los síntomas son menos de 12 meses, 3 meses. Si es que hay dolor agudo, significa que estamos en una enfermedad activa, ¿no? Si es que hay ya deformidad marcada con dolor disminuido, significa que ya estamos en una fase estable. Hay que valorar no solo la parte genital, sino también las manos y pies, sobre todo para ver que no esté relacionado con una enfermedad de buitre. En cuanto al examen del pene, hay que valorar la placa, la curvatura, medirlo y medir objetivamente también la curvatura. En cuanto a los exámenes auxiliares, podemos hacer ecografía, tomografía, resonancia magnética, pero no tienen una evidencia muy marcada. Y sobre todo también es importante evaluar la disfunción eréctil, podemos evaluarlo con cuestionario, ¿no? Y lo que sí está indicado es una ecografía Doppler para evaluar la vasculatura de la curvatura del pene. Aquí vemos la clasificación de Kelami que nos ayuda a evaluar objetivamente el grado de curvatura del pene, ¿no? El grado leve o grado 1 es menos de 30 grados, como vemos en la imagen. Moderado es de 30 a 60 grados y severo más de 60 grados, ¿no? Siempre objetivando el glande con la base para que sea nuestra línea horizontal y luego el ángulo donde justo parte la curvatura, ¿no? Luego también hay la escala del tamaño de la calcificación midiendo la placa, grado 1 menos de 0.3, grado 2 de 0.3 a 1.5 y grado 3 o severo más de 1.5 milímetros de tamaño. Estas son imágenes de estudios auxiliares que nos ayudan a ver la enfermedad de Peyronie. La primera imagen es una radiografía simple donde se ve de forma radiopaca las placas, ¿no? La imagen inferior es una resonancia magnética donde se ve en la deformidad en reloj de arena de la túnica lujínia, ¿no? Luego las 4 imágenes de la derecha son imágenes acerca de una ecografía. La primera es una imagen normal. La que está en el margen derecho se ve los cuerpos cavernosos y el tabique en el medio, ¿no? Que es de la enfermedad de Peyronie. Y abajo de esta imagen se ve la placa también que se puede apreciar en la enfermedad de Peyronie. Esta es una tabla que relaciona los exámenes auxiliares y su uso, su función en cuanto a objetivar la placa, si es que ayuda para ver la función eréctil y para seleccionar el tratamiento, ¿no? El que cumple casi con todas las recomendaciones es la resonancia magnética y el ecodoppler. En cuanto al manejo de la enfermedad, el tratamiento conservador sobre todo es en la fase inicial para tratar de aliviar el dolor y tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Según la guía europea, no está muy recomendado y no hay mucha evidencia acerca de eso.
Y el tratamiento, todo lo que recomienda está en el lado derecho, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero está el tratamiento oral con los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, el tadalafilo, que va a reducir el colágeno, va a disminuir la curvatura, va a tratar de remodelar la cicatriz y sobre todo que va a ayudar a la función eréctil. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, van a ayudar para controlar el dolor en la fase activa. Luego tenemos el tratamiento intralesional, que es tratar de inyectar en la zona de la placa o en la zona de la curvatura. El primero, el verapamilo y la nicardipina, que son antagonistas de los canales de calcio, se han realizado investigaciones in vitro y no hay una evidencia sólida de esto. El otro es la colagenasa del Clostridium histolyticum, que va a atacar al colágeno. Se trata de dos inyecciones de 0,58 miligramos, con una diferencia de tiempo de 24 a 72 horas, cada 6 semanas durante 4 ciclos. O también se puede inyectar una sola dosis de 0,9 miligramos cada 4 semanas durante 3 ciclos, ¿no? Y se ha visto que los mejores resultados es cuando la curvatura es menos de 60 grados, cuando es más de 2 años ya es en una fase estable, hay ausencia de calcificación y la función eréctil está conservada. También se puede colocar interferón alfa 2B, son 6 unidades en 10 mililitros cada 2 semanas durante 12 semanas, que también va a ayudarnos en la cicatrización, reducir la producción de colágeno, ¿no? Sobre todo va a atacar la placa. Los esteroides, ácido hialurónico y la toxina botulínica no ha demostrado evidencia. Más bien se ha visto que hay reacciones adversas como atrofia, adelgazamiento e incluso inmunosupresión del paciente. En cuanto a los tratamientos tópicos, se trata del gel del verapamilo, no hay mucha evidencia de esto, y el tratamiento con ondas de choques extracorpóreos que generaría neovascularización y trataría de remodelar la placa, pero no hay evidencia en cuanto a mejora en la curvatura, ¿no? En cuanto a la tracción peniana, también la evidencia es limitada. Se trata de colocar un dispositivo en el pene mecánicamente durante 2 a 8 horas de manera diaria, ¿no? Durante 3 meses para tratar de recuperar la longitud y mejorar la curvatura y la circunferencia del pene. El dispositivo de dirección al vacío es casi similar a la tracción mecánica. Aquí se trata de buscar la dilatación de los cuerpos cavernosos, disminuir el flujo retrógrado, aumentar el flujo arterial. También la evidencia no está muy esclarecida de esto. Hay tratamiento multimodal, es decir, que tratan de mezclar o combinar dos tratamientos de los anteriores, pero no existe un consenso en qué combinar y en qué dosis darlo. Se han realizado estudios con verapamilo más diclofenaco local o verapamilo con la colagenasa de Clostridium histolyticum, ¿no? Todavía en estudio. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones es cuando ya hay una deformidad marcada, cuando ya el progreso de la enfermedad es por lo menos mínimo 3 a 6 meses y cuando el tratamiento conservador ha fallado, ¿no? Y hay dificultad para tener relaciones sexuales. Antes de indicar un tipo de tratamiento quirúrgico hay que tener en cuenta el tamaño de la placa, la ubicación, el grado de la curvatura, si existe una deformidad compleja, como el reloj de arena que hemos visto en la resonancia, la longitud del pene o la presencia o ausencia de la disfunción eréctil. Se basan en tres, son el acortamiento de la túnica, otras técnicas que tienen que ver con el alargamiento de la túnica y por último la implantación de la prótesis de pene. En cuanto al acortamiento de la túnica, esto está indicado para pacientes que tienen una función eréctil conservada con una longitud adecuada del pene, porque esta técnica tiende a acortar la longitud del pene en el postoperatorio, ¿no? Y cuando no hay una deformidad compleja. Las técnicas las vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Primero tenemos la técnica de Nesbit, es una de las primeras técnicas que se realizó para esto. Primero se tiene que hacer la circuncisión del pene. Una vez ya expuesto el pene, tratar de inducir la erección, ubicar la curvatura y después hacer una escisión de tipo transversal, retirar esa placa y con separaciones de las incisiones unos 0,8 milímetros, como vemos en la imagen inferior, alrededor de 3 y después de eso realizar la sutura, ¿no? Esto va a generar que disminuya la curvatura y se enderece el pene, ¿no? En la siguiente imagen vemos lo mismo, ¿no? La incisión transversal elíptica que vemos en la primera imagen, en la imagen A.
Después de eso es retirar esa parte, como estamos viendo en la imagen B, C y D. Y luego en la imagen E vemos la sutura que se está dando y esto ayudaría a enderezar el pene. En la técnica de Duquet o la de plicatura, en esta técnica se realizan suturas también transversales, se retiran ese pedazo y después de ello se unen los puntos entre ambas suturas, ¿no? Como estamos viendo en la imagen número 6. Es como que se hace un puente entre ambas, ¿no? Se ha visto que retirando alrededor de 1 milímetro hay una mejoría de 10 grados de la curvatura. Aquí en la técnica de Yasia, en vez de hacer la incisión de forma transversal, se hace de forma longitudinal, como estamos viendo en la imagen de abajo. Y después para realizar el cierre de esta, se hace de forma transversal, ¿no? Como estamos viendo en la imagen contigua, ¿no? La técnica de plicatura, como se ve en la imagen A, ya se denuda el pene. En la imagen B vemos las incisiones transversales, que son dos, con separación alrededor de 1 milímetro. Se retira ese tejido entre las dos incisiones y después se sutura el mismo como en la imagen D. A continuación vamos a ver un video de esta técnica. Este es un video que se desarrolló en Brasil. Primero vemos cómo lo van a denudar el pene, como lo estaba marcando. De ahí le genera la erección para ubicar la curvatura. Una vez ubicada la curvatura, aquí está una técnica de incisiones, de puntos, y después de eso realiza la sutura de la misma, ¿no? Aquí no retira la placa. Esta es la técnica de solo unir los puentes, ¿no? Para tratar de disminuir la curvatura y ganar longitud en cuanto al pene. Bueno, en la parte del final vemos cómo lo está colocando los puntos. Bueno, ya está cerrando el pene en sí. Y la imagen al final del video nos muestra cómo retoma cómo mejora la curvatura, ¿no? Al final, el vendado. Ahora, la otra técnica en cuanto al alargamiento de la túnica es cuando ya hay una longitud reducida del pene, hay una curvatura más severa, ¿no? Alrededor de los 60 grados, pero todavía la función eréctil está conservada, ¿no? Aquí se hace la incisión en la parte cóncava y acá se trata de colocar injerto, ¿no? Y también se ve hay que realizarle aquí rehabilitación post cirugía. En la siguiente diapositiva vemos los tipos de injerto que se pueden colocar. Autoinjerto cuando es del propio paciente. Vemos de dónde se puede colocar el injerto, ¿no? De la vena, de la dermis, de la fascia, incluso de la misma túnica o de la mucosa bucal, ¿no? El aloinjerto es de donante fallecido, que puede ser el pericardio, de la fascia lata. Los senoinjertos que son de animales y, bueno, los injertos sintéticos, que es el Dacron o el Goretex, que puede servirnos. Aquí son imágenes de tipos de injerto. Por ejemplo, en la figura número 22 vemos cómo está sacando la safena a nivel inguinal. En la imagen de abajo vemos que está sacando la safena también a nivel perimalleolar, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos la técnica de Devine en cuanto al alargamiento de la túnica. Aquí se trata de llegar a la túnica albuginia y se retira en forma de hexágono, como estamos viendo en la imagen de abajo, el pedazo de la túnica albuginia. Y se coloca en esa zona el injerto, ¿no? Y después se sutura. Y también trata de mejorar la curvatura del pene, ¿no? Con esto. Aquí se retira la placa y es donde se coloca el injerto. Bueno, en cuanto a la prótesis de pene, en la última de las técnicas, es asociar alguna de las técnicas anteriores, sobre todo las de alargamiento, y además de eso, colocar la prótesis. Esto sobre todo en pacientes que tienen enfermedad de Peyronie y también disfunción eréctil. Aquí ya las técnicas son más elaboradas, ¿no? Bueno, tenemos un caso clínico de paciente varón de 41 años que se encuentra casado, padre de 3 hijos, tiene factor de riesgo de tener diabetes desde hace 5 años. Cirugías previas es vasectomizado hace 10 años, ¿no? En cuanto a la historia de enfermedad, el paciente refiere que desde hace un año presentaba dolor durante la erección
y también tenía dolor durante las relaciones sexuales. Después de ese año, actualmente tiene imposibilidad para la penetración. El dolor ha disminuido, ya no tiene mucho dolor, y ahora palpa zonas induradas en el pene, ¿no? Y acude a la consulta por observar pues la alteración morfológica, ¿no? Y es como lo vemos en la imagen, ¿no? No sé, ustedes indagarían algo más en la anamnesis, algo más que le quieran preguntar al paciente. No sé si desean participar. Si ha tenido traumatismos, ha tenido relaciones sexuales traumáticas. Sí, el paciente refiere que antes de eso, antes de un año, ¿no? Sí, tuvo pequeños traumatismos en la zona del pene, ¿no? Mm, ¿algún antecedente Solo, patológico? solo indica lo de la diabetes, que según el paciente indica que está siendo tratado con metformina, ¿no? No tiene controles últimos de glucosa, eso sí, ha sido bastante descuidado en eso. Y bueno, por último, en cuanto a la función eréctil, tiene bastante dificultad para esto, ¿no? Asociado también a su problema psicológico por la morfología y también porque no puede llegar a lograr la penetración, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos al examen físico, se palpan pues las zonas induradas, ya lo vemos en el consultorio, una placa alrededor de 1,4 milímetros, es una placa de moderado tamaño, y se evidencia una gran curvatura, ¿no? De 70 grados, ¿no? Es un caso severo. Y se le realiza una ecografía, como vemos en la imagen, se ven los cuerpos cavernosos, se ve el tabique fibroso en el medio. ¿Ustedes le solicitarían algo más al paciente? ¿O con eso sería suficiente para dar su diagnóstico y más o menos ver qué pueden plantear? Bueno, creo que con la anamnesis y con el examen físico que hemos visto, ¿no? El diagnóstico tendría de enfermedad de Peyronie. Quizás hacerle cuestionarios de la enfermedad y también cuestionarios asociados a la función eréctil, ¿no? Que nos ayudaría para ver el tratamiento. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos que elegir el tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dar al paciente? ¿Un manejo conservador, un tratamiento quirúrgico? Y si es quirúrgico, ¿qué tipo de tratamiento, ¿no? ¿Ustedes qué indicarían o qué es lo que le propondrían al paciente? Si es que alguien desea participar, si no, lo digo, ¿no? No, doctor Johan indica que conservador, ¿no? El anterior, Es un caso bastante avanzado, a pesar que dices que es solamente un año. Probablemente sea claro. de más tiempo de evolución, ¿no? No Ujú. creo que sea exactamente un año, es bastante avanzado, tiene un ángulo de 70 grados, ya no tiene dolor. Yo creo que este cuadro ya se ha avanzado. Lo conservador no creo que nos ayudaría mucho, a pesar que ningún tratamiento es realmente efectivo, entonces no nos ayudarían, pero en este caso lo conservador tampoco. Lo que habría que evaluar bien es la condición del paciente y la dificultad, la calidad de vida que tiene el paciente, así como está, ¿no? Para ver y decidir y evaluar con los riesgos que conlleva la cirugía quirúrgica en estos casos, la cirugía en estos casos, el tratamiento quirúrgico, porque no son muy buenos los resultados que se diga. Sí, Habría que exacto, ¿no? conversarlo. Ajá, como es más de un año, ya el tratamiento conservador no lo indicaríamos, ¿no? Además que no hay mucha evidencia, ¿no? Entonces, optaríamos por un tratamiento quirúrgico, en este caso por una técnica de alargamiento, donde trataremos de remover la placa, colocar injerto y también ver asociada lo de la prótesis, ¿no? Aprovechar quizás si en nuestro cuestionario de función eréctil ha salido bajo, que no tiene problemas el paciente, quizás de repente asociarlo a eso. Igual indicarle al paciente
que es un albur el posoperatorio, ¿no? De acuerdo a lo que depende de cada paciente, ¿no? No es algo que sea muy fiable, ¿no? Eso, Bueno, básicamente. eréctil podríamos agregar la prótesis, ¿no? Bueno, por último, en esta diapositiva es el resumen del algoritmo de tratamiento. En la primera slide es determinar qué es una enfermedad de Peyronie, ¿no? Y luego distribuirla si es que es una enfermedad activa o una enfermedad estable. En la imagen de la izquierda vemos el Active Disease, ¿no? Enfermedad activa de la enfermedad, donde se indicaría los AINES, el tadalafilo o incluso las terapias intralesionales como la colagenasa de Clostridium difficile o el interferón alfa 2B. Bueno, si es que ya tenemos una enfermedad stable disease, es decir, que la enfermedad ya está estable, hay que evidenciar si es que hay función eréctil, ¿no? Si es que hay función, no hay disfunción eréctil, entonces pasaríamos al lado izquierdo, donde tenemos tres opciones, ¿no? Si es que es una placa pequeña, no hay mucha curvatura, podríamos todavía indicar tratamiento intralesional con la colagenasa o con el interferón. Si es que hay una curvatura entre unos 30 a 60 grados y hay una placa establecida, hay buena longitud del pene, podríamos indicar las técnicas de acortamiento. Si es que es un pene corto, hay una severa curvatura y hay una deformidad marcada, indicaríamos la técnica de alargamiento, ¿no? Ahora, nos vamos hacia la derecha. Si es que hubiese disfunción eréctil, además de asociar estas técnicas, dependiendo del grado de la curvatura, por ejemplo, si es que es más de 30 grados o menos de 30 grados, como vemos en la parte inferior, si es que es más de 30 grados, aplicar técnicas de aplicatura asociada a la prótesis de pene. Si es que menos de 30 grados, asociar técnicas de acortamiento de la túnica más la prótesis del pene, ¿no? Esto para mejorar la disfunción y también para mejorar la curvatura en sí. Bueno, eso era lo último que me faltaba y que por el tiempo no se pudo terminar. Bueno, gracias por su atención.